El sitio que debería estar destinado a las prácticas espirituales estaba, como mínimo, lejos de ser celestial. Celebraciones, bebidas en exceso, embarazos y sanciones marcaron la historia de este lugar. Hoy nos embarcamos hacia Inglaterra para visitar el convento de Littlemore Priory. ¿Tienes curiosidad por saber más? Entonces, deja tu super like y sin más dilación, comencemos con el video. El priorato de Oxford, Inglaterra, atrajo la atención de la comunidad religiosa en 1517, después de que comenzaran a circular rumores muy intrigantes sobre lo que allí ocurría. Según las autoridades eclesiásticas, las 7 monjas que vivían en el priorato de Littlemore Priory no seguían las normas cristianas que debían observar. Como las malas noticias siempre viajan más rápido que las buenas, toda la comunidad quedó conmocionada por los rumores que se propagaban en cada rincón. ¿Cómo es posible que un lugar sagrado se corrompiera tan rápidamente y se encaminara hacia la perdición? Después de que agentes del obispo de Lincoln, William Atwater, inspeccionaran el convento y la rutina de las mujeres, se observó que las hermanas tenían grandes dificultades para ayunar y que su dieta consistía en carne todos los días. Sin embargo, ojalá solo hubiera sido un problema alimentario. Se reveló que la priora Alice Wake invitaba y recibía a un monje cisterciense y a otra hermana para largas fiestas con bebidas y otros excesos. Un verdadero escándalo para la época. La embriaguez formaba parte de las celebraciones no convencionales, donde se veían todo tipo de placeres, lo que sin duda no era apropiado para el lugar y despertaba la ira de quienes creían en los principios religiosos. Los encargados de investigar el convento en el año 1517 fueron el comisario del obispo, Edmund Hart, y el canciller episcopal, Richard Houlston. Al principio, Hart descubrió que la priora Catherine Wake simplemente se había quedado embarazada de Richard Wish, un capellán del condado de Kent que oficiaba los sacramentos en el convento de Littlemore Priory. El capellán visitaba el priorato unas 3 veces al año y cuando estaban juntos, vivían como una pareja. Catherine, interesada en asegurar un buen futuro para su hija, malversó bienes de las otras monjas para dárselos como dote a la muchacha, garantizando así su porvenir. Este no fue el único caso de embarazo entre las hermanas. Antes de la relación entre Catherine y Richard, Juliana Winter tuvo un hijo con John Weeks Lee, un profesor de Oxford que estaba casado. Como si el embarazo prohibido no fuera suficiente, Catherine fue denunciada por las monjas, quienes afirmaban que la priora era una disciplinadora brutal. Esto se debía a que cada vez que surgía el tema de su hijo, castigaba a las responsables de mencionarlo y las aislaba en el almacén donde se guardaban los víveres. Las investigaciones también revelaron que, aunque las monjas cumplían con el voto de pobreza, se les permitía tener lo necesario para vivir con dignidad. Sin embargo, el priorato, objeto de tantos rumores, atravesaba una grave crisis financiera en ese momento. La estructura del convento estaba completamente debilitada por la falta de inversión. Era Wells quien se encargaba del dinero recaudado por el alquiler de las dependencias a los vecinos. Por ejemplo, la mala gestión se tradujo en ropa pésima y poca comida. De hecho, todas las posesiones del priorato habían sido empeñadas por el dueño del lugar, lo que se sumó a la costumbre de Catherine de confiscar el dinero de las monjas. Las víctimas contaban a los investigadores que todo el dinero confiscado era distribuido entre los familiares de Catherine. La falta de inversión y la nefasta administración de Weeks culminaron en 2 grandes deficiencias fundamentales para la institución. Nadie estaba interesado en iniciar la vida religiosa en aquel nefasto lugar y ningún inversor quería asociarse con el priorato. Las monjas no obedecían. Un año después del primer informe, el propio obispo visitó el lugar y pudo hablar personalmente con Weeks, quien, para su sorpresa, logró empeorar la situación. Las monjas ya no obedecían sus órdenes, y cada reprimenda que él imponía era respondida con pequeños motines por parte de las mujeres del convento, haciendo inútil el aislamiento en el almacén, por ejemplo. Además, Catherine estaba descontenta con la actitud poco virtuosa de una de las monjas, Elizabeth Winter, quien llevaba hombres a su propia habitación. Las mujeres pasaban ahora el tiempo jugando, riendo a carcajadas y charlando. Claro, todas estas acusaciones no estuvieron libres de refutaciones por parte de las monjas, quienes afirmaban que era imposible vivir en el convento porque la priora había vendido toda la leña, provocando un frío insoportable,
y que Catherine pasaba cada vez más tiempo con su marido Weeks, quien permaneció allí unos 5 meses. Confesiones. Meses después de la visita, Catherine fue convocada por el obispo a la corte de Lincoln para defenderse de las acusaciones de inmoralidad e incontinencia. Al principio, la hermana negó todo, pero debido a las fuertes pruebas que William había presenciado, no tuvo más remedio que confesar todo. Como castigo, fue relevada de sus funciones como priora y se le obligó a abandonar gradualmente la vida religiosa hasta que se encontrara una sustituta. Los terrenos del priorato de Littlemore Priory se destinaron a la construcción de una escuela, dejando atrás su pasado poco religioso como parte de un proyecto del cardenal Wolsey para recuperar el respeto y la influencia católica en el país. Esqueletos descubiertos. En el año 2015 se descubrieron 22 esqueletos en el yacimiento. Entre ellos había hombres, mujeres y pequeños. Muchos de los hallazgos muestran cómo fueron los últimos momentos de las monjas acusadas de comportamiento inmoral. Según el arqueólogo Paul Marie, quien dirige las operaciones, cuando los enterramientos tenían lugar dentro de las zonas de la iglesia, los difuntos probablemente eran personas muy ricas o miembros del clero. En cambio, las personas enterradas fuera del convento habrían sido personas sencillas pero muy religiosas que probablemente habían servido al convento de alguna manera. Hasta ahora, se sabe que 35 de los huesos pertenecen a mujeres y 28 a hombres, mientras que los otros 29 aún no se han determinado. En uno de los ataúdes de piedra mejor construidos, se halló una mujer que falleció a la edad de aproximadamente 45 años. Se cree que fue una de las 20 madres superioras que asumieron el cargo durante la existencia del convento. Otras tumbas inusuales incluían la de un infante probablemente recién nacido, un esqueleto con signos de traumatismo craneal, que posiblemente fue la causa del fallecimiento, y lo más curioso, una mujer con la cara vuelta hacia abajo, probablemente una señal de que debía pagar por sus pecados después de su partida del mundo terrenal. Una de las hipótesis sobre la identidad de esta mujer es que podría ser una de las monjas pecadoras denunciadas por el cardenal Wolsey cuando se cerró el convento. La última madre superiora del convento, Catherine Wake, fue depuesta tras dar a luz a una hija ilegítima, probablemente fruto de una relación con un sacerdote. También se le acusa de saquear objetos del convento para conseguir dinero para criar a su hija. Hay registros de otra monja en la época del 1517 que habría sido denunciada tras tener un hijo con un hombre casado. La vida en el convento era bastante dura, con palizas como castigo para las monjas. En el año 1518, una de las hermanas fue castigada por jugar con chicos, encerrándola durante 3 días en la despensa, de la que solo salió cuando consiguió quemar las provisiones del interior y romper la ventana. Los castigos eran comunes para las monjas que cometían alguna irregularidad o eran acusadas de ello por la madre. Las ataban y golpeaban y patadas. Además, las monjas mantenían en el lugar una especie de colegio de huérfanos, además de prestar asistencia médica básica a los habitantes de los alrededores, lo que explica la presencia de esqueletos de infantes en el lugar. Disolución de Littlemore. En el año 1525, el cardenal Wolsey, ministro principal del rey, estaba en proceso de fundar su nueva escuela de educación humanista, el Cardinal College, que más tarde se convertiría en uno de los principales colegios constituyentes de la Universidad de Oxford. El hecho de que Littlemore se mostrara intratable e incapaz de reformarse o de dejarse reformar probablemente lo convirtió en un probable candidato a la disolución. Por lo tanto, el cardenal adquirió varios conventos en ruinas, contribuyendo así a ampliar su sueño de educación. Además, algunos lugares cercanos al convento también se compraron por debajo de los precios de mercado de la época. Todo ello debido a la mala fama que el convento había traído a la localidad. Viaje concluido. Y un secreto más revelado de este convento no tan normal. Pero no te vayas de este vídeo sin dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!